Y todos decimos amén. Ok, entonces vamos a continuar con nuestra meditación, nuestro estudio, nuestra plática acerca del libro de Gálatas. El tema principal de Gálatas es de que tú y yo, como creyentes, como hijos, hijas de Dios, tenemos que obedecer la verdad. Si no obedeces la verdad, estás obedeciendo una mentira. ¿Mentira o verdad? Tú y yo otra vez como creyentes tenemos que obedecer lo que es verdad. ¿Y qué es verdad? La palabra de Dios. Amén. Si empiezas allí y aceptas que lo que Dios dice es verdad, te invito a que descubras lo que Dios tiene preparado para ti. Entonces, Pablo en esta carta les está recordando a los de Galacia, es la verdad, qué es lo que Jesús dijo y qué es lo que Jesús nos dice hoy a ti y a mí. Pero antes de empezar nuestro pasaje de hoy, un resumen de lo que tratamos la semana pasada, capítulo 3, de los versos 1 al 14. Ahí mire, Pablo en ese pasaje mostró la superioridad del mensaje de Cristo sobre el judaísmo tradicional, sobre la ley y la gracia, sobre cómo tú y yo podemos alcanzar el favor de Dios por nuestras propias fuerzas, por lo que Cristo hizo por ti y por mí. Entonces Pablo ahí está como diciendo, miren el judaísmo, las tradiciones, los ritos, y miren la gracia y el trabajo terminado, sumado de Jesús para nuestro beneficio. Aquí puse el judaísmo tradicional, vivir en el espíritu o en la carne, que son opuestos, la fe sobre las obras, o la justificación por Cristo o estar sujeto a la ley. Y Pablo nos dijo y nos dice que estar bajo la gracia es mucho más mejor que estar sujetado a la ley. Y también allí leímos de que Pablo directamente le dijo a esa iglesia, a las iglesias en Galacia, ¿recuerda la palabra que usó en el capítulo 3, verso 1? Lo primero que él dijo, Gálatas, insensatos, tontos, sin pensar, sin cabeza. Le dijo, ¿por qué se han dejado? Ahí la palabra que usó en la traducción que yo usé, dijo, por dejado hechizar, hipnotizar, fascinar por esta idea de que tú y yo podemos ganar el favor de Dios por nuestras propias fuerzas. Y a veces nosotros rapidito vamos y decimos que nosotros no somos como ellos. Nosotros no somos insensatos o no somos tontos. Pero, ¿sabes? Si has vivido lo mucho que yo he vivido en mis días y años de clásico, vas a entender y vas a aprender de que a veces así somos. Porque queremos hacer cosas en nuestras propias fuerzas. Y si vamos a vivir, vamos a alcanzar el favor de Dios, tenemos que depender en el trabajo, en la obra que Jesús ha hecho por ti y por mí, que es a través del favor inmerecido que Dios nos ha dado a través de Cristo. Mira, aquí puse, nosotros como creyentes a veces tratamos y tomamos la decisión, y aquí puse entre comillas la decisión tonta de intentar inútilmente ganar el favor de Dios. Te invito, mi hermano, que hoy decidas parar eso, a no intentar a ganar el favor de Dios, sino a aceptar lo que Jesús ya hizo por ti. No hacer nada para ganar el favor de Dios. Tienes que tomar y aceptar lo que Cristo ya hizo por ti y por mí. Y eso es lo que Pablo les está diciendo vez tras vez a estos de Galacia. Una de las cosas que
les dije la semana pasada fue de que si nos ponemos a pensar lo mucho y grande que Dios ha hecho sobrenaturalmente, te invité a que miraras la persona a tu lado. Si no fuera por Cristo, esa persona a tu lado estaría sentado ahí junto a ellos. Pero mira, Cristo nos une. Cristo nos da ese favor. Nos hace simpáticos, ¿verdad? Para que otros se acerquen a nosotros. Eso nos une a nosotros. Mire, la palabra, y aquí lo quiero recalcar, hechizar. En griego es baskaino. Mire cómo soy baskaino. Y significa fascinar o hipnotizar. Es como si una serpiente está frente a un pájaro y el pájaro tiene alas y ese pájaro puede volar y escaparse, pero está tan hipnotizado, fascinado ante esa serpiente que se queda allí paradito. ¿Qué piensas que va a pasar? Y si ese pájaro con alas no vuela, ¿cómo se llama? Uno no pensó, no usa su inteligencia, ¿verdad? Es insensato, tonto. No quería decir tonto, quería que usted lo dijera. Y no vuela, tiene alas para volar y no lo hace. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes Gálatas sabían y entendían la verdad 3 años anteriormente, pero ahora están hipnotizados, hechizados por esta idea de que tú puedes ganarte el favor de Dios. Y hoy en día así estamos, muchos, pensando que podemos ganar el favor de Dios. Y una cosa que tengo que calificar y decir es que sí, hay fruto, tiene que haber fruto. Si tú eres un creyente, vives por el Espíritu en ti, eso va a dar fruto. Va a demostrar que perteneces y eres hijo. Pero el fruto no viene a través de tu esfuerzo, sino el Espíritu en ti, que te deja amar a la persona que está a tu lado. Eso es sobrenatural. Y cosas así pasan solo por el poder de Dios. Mira, aquí puse, los Gálatas sabían bien que habían recibido el Espíritu cuando ellos creyeron, cuando ellos recibieron el mensaje. Cuando Pablo llegó, él predicó a Cristo crucificado. Y recuerda que dijo, como si ustedes hubieran estado allí frente a Cristo ese día. Lo recibieron, fueron salvos y el Espíritu Santo sobrenaturalmente los transformó. Pero 3 años más tarde llegó esta enseñanza de que tienes que circuncidarte, tienes que observar el día de reposo, tienes que lavarte las manos tantas veces al día, tienes que ir al templo y esto y lo otro. Cristo más esto, eso no es de Dios. Si tú escuchas un mensaje así, que te dicen Cristo y esta iglesia, Cristo y estas cosas, eso no es bíblico. Te invito a que corras. ¿No corres? ¿Eres? No voy a decirlo. Mire, tratar de estar bien con Dios, esa palabra que se usa es justificación. Cuando tú y yo estamos en la relación correcta con Dios, somos justificados por Cristo. Estamos en el lugar, en la relación correcta con Dios. Tratar de estar bien con Dios por nuestro propio esfuerzo, eso no funciona. Lo más que trates de hacer las cosas según para agradar a Dios, eso no va a funcionar. Y eso es lo que la ley intenta de hacer. Entonces ese fue el repase de la semana pasada, ¿ok? Y hoy vamos a estar en el capítulo 3 de los versos 15 al 22. Y mire, no sé por qué somos así nosotros, de que a veces cosas están bien claras enfrente de nosotros y las captamos por unos segundos, pero un minuto más tarde se nos olvidó. Y entonces Pablo aquí les está explicando de nuevo y va a ir años más atrás en la historia de los judíos para que ellos miren y entiendan que la promesa que
Dios le dio a Abraham sigue vigente, todavía es válida y va a darles más una ilustración, más hechos, para que ellos miren, entiendan y capten que la gracia es mejor que la ley. Y aquí puse el camino de la gracia, y escuche, el camino de la gracia, donde Dios promete bendecir, es más antiguo que la ley. ¿Me entendiste? La gracia, cuando se le dio esa promesa a Abraham, 430 años anteriormente, cuando la ley fue dada al pueblo. Y eso es lo que Pablo nos va a explicar en estos versos del 15 al 22. Ahí tengo una foto. ¿Cuántos de ustedes deben dinero al banco? Impuestos. Dicen que las dos cosas seguras, impuestos, la muerte, y vamos a añadir, le debemos a alguien, ¿no? Al banco. Pero mire, cuando hay un contrato, ¿verdad? Ahí tengo una foto de un documento que usted firma. Es un contrato, ¿verdad? Que firmamos. Y cuando hay un contrato es realmente entre dos personas, o dos identidades, ¿verdad? Y eso, that's binding. ¿Cómo se dice binding? Eso te amarra, te compromete, ¿verdad? Entonces Dios hizo, y a mí me gusta decir la palabra pacto y no contrato, porque pacto es más que un contrato para mí. Un pacto, uno de los que están, digamos, tratando el negocio, por decirlo así, uno de ellos es más que el otro, diciendo, yo voy a cumplir mi deber aunque tú no lo cumplas. Eso es un pacto. Un contrato es, si tú no haces esto, yo tampoco voy a hacer esto. ¿Me entiende? Entonces Dios hizo un pacto con Abraham. Dios dijo, yo voy a hacer esto por ti, aunque tú, Abraham, no cumplas. Y eso es lo que Pablo nos va a demostrar aquí en estos versos. Un pacto hecho por Dios no puede ser modificado ni cancelado por nadie. Y eso es lo que Pablo les va a decir a estos de Galacia. Y quiero que nosotros entendamos eso, que lo que Dios prometió, lo que Dios promete, eso no cambia y no puede ser cancelado por nadie. El diablo va a venir y te va a echar mentiras de esto y de lo otro. Pero si Dios lo prometió, no puede ser cancelado. Porque Dios lo prometió. Es un pacto. Aquí puse, Dios tiene una sola manera de bendecir, de salvar a la humanidad, sin importar qué época tú y yo vivamos. ¿Entendiste? Él siempre salva de la misma manera, desde el principio hasta el final. Él no cambia. Dios bendice y salva a las personas. Escuche, Dios bendice y salva a las personas por gracia, a través de la fe. Y recuerda, fe es confianza absoluta en Dios. Él te salva porque tú confías absolutamente en lo que Él dice. Y ese favor, gracia, es como Él te rescata. Y eso a través de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Entonces te invito, vamos a leer los versos 15 al 16, Gálatas 3. Y Pablo continúa tratando de que estos hermanitos de Galacia entiendan de que es por gracia y no por obras. Y aquí les va a dar un ejemplo. Leamos, versos 15 al 16, dice, la versión que uso es la NTV, usted tal vez tiene la Reina Valera, la NBI, yo las uso todas esas para prepararme, pero a mí me gusta leer la NTV. Te invito a que leas una Biblia que tú entiendas,
que tú puedas meditar, y me gusta decir saborear, ¿verdad? Y que te ministre a ti. Leamos versos 15 al 16. Dice, amados hermanos, y esta carta se estaba leyendo enfrente de la iglesia. Dice, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Se está refiriendo a lo que Dios hizo con Abraham. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y este hijo singular es importante. Dice, y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y ahí lo subrayé. Y eso sin duda se refiere a Cristo. La promesa que Dios dio a Abraham fue de que de su hijo, el hijo prometido, iban a venir las bendiciones para todos nosotros. Y lo importante es para mí y para ti que Abraham, que esa promesa que Dios le dio a Abraham, eso sucedió 430 años antes de la ley que se le dio a Moisés. La ley no puede alterar el camino o la promesa de la fe. ¿Ve? Lo que Dios hizo en el pasado sigue, está vigente, no cambia. En ese entonces, cuando Dios se la dio a Abraham, se establece el pacto, la promesa, el contrato entre Dios y ¿quién? Y Abraham. Dos, entre Dios y Abraham. Y vamos a leer ciertas promesas. Y le invito a que haga notas porque son muchas. Y no las vamos a leer hoy todas, pero así dice. Y el verso 16 dice, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. La NBI, la Nueva Versión Internacional, dice, ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La Reina Valera dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y simiente, descendencia es singular, no es plural. ¿Ok? Eso es importante. Entonces leamos Génesis. Ahí lo tengo, Génesis 17 del 1 al 8. Para que usted tal vez no ha leído o se le olvidó cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces allí voy a leerlo aquí. Pero Génesis 17 del 1 al 8. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Y quiero que note lo que está diciendo Dios, lo que Dios está prometiendo o le está diciendo a Abraham. 2. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. 3. Al oír eso, Abraham, sin H, cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, 4. Este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, con H. Porque serás el padre de muchas naciones. Te haré, eso es importante, te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán.
donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. ¿Escuchaste? Ahí cuando que Dios le dijo a Abraham, haz esto, lo otro, la lista se la dio. No, es Dios diciendo, yo haré, te doy esto y lo otro. Dios, un pacto. Y ese pacto que Dios hizo es still in effect. Ahorita está vigente. Y mire lo que está pasando ahorita allá en el Medio Oriente. Dios prometió. Y ese pacto sigue, no ha cambiado. Leamos versos 17 al 18. Porque ahí nos va a explicar. Dice el 17. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés. Porque Dios estaría rompiendo su promesa. Mire que es obvio que lo que Dios dijo 430 años anteriormente, los judíos de ese día de los Gálatas decían que lo que Dios había prometido o requerido de Abraham, que tenía que ser diferente. Es lo que Pablo dice, no. Si fuera, entonces lo que Dios dijo se anuló, pero no es así. 18. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, ya no sería el resultado de aceptar la promesa. Maybe give me a mic. Yeah, because it's cutting in and out. Pero Dios, por su gracia, se le ha concedido a Abraham mediante una promesa. Abraham aceptó la promesa de Dios. Ahí está. A mí no me gusta porque me gusta usar mis manos. Y parece que estoy amarrado. Pero ¿entendió aquí lo que dijo Pablo? Que lo que Dios dijo está en efecto, no ha cambiado y no se puede anular por algo nuevo o diferente. Y eso es lo que estaban tratando de hacer en Galacia, en los creyentes, en los cristianos. Que Dios hizo un pacto con Abraham por gracia, por el favor de él. Mire, ahí tengo una foto y esto Navidad llega, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ya fueron a Amazon y compraron regalos? Yo ya, me regalé solo. Lía los va a envolver, pero ya sé qué es. Mira, si alguien te da un regalo, le quitarías si tú le das un regalo a alguien, ¿tú le quitarías ese regalo a alguien que le diste? ¿Tú lo harías? Cuando tú sin condiciones, involuntariamente, les diste un regalo, ¿se lo quitarías después? Es lo mismo con Dios, mi hermano. Dios le dio un regalo, una bendición a Abraham. ¿Cómo que 430 años después se lo va a quitar y le va a decir, oh, eso ya no, tienes que hacer esto? Condicionalmente. ¿Ves? Es la misma idea. Tú no le quitarías un regalo a alguien que se lo diste porque quisiste. Dios tampoco lo hace. Y eso es importante. Si Dios te dio algo, recíbelo. Él no te lo va a quitar. ¿Ok? Mire, promesas hechas por Dios a Abraham. Es un montón de promesas del pacto que Dios hizo con Abraham. Y solo, ahí está la lista y quiero que si quieres tomar foto o toma notas y las lees, ¿ok? Pero yo quiero leer Génesis 12 del 1 al 3 para que nos dé una idea. Y son muchas. Mire, Génesis 1 al 3 dice, el Señor le había dicho a Abraham, sin H,
deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Una promesa dada a Abraham. Todas las naciones bendecidas por medio de ti. ¿De dónde, de qué nación, de qué linaje vino Jesús? De Judá, mi hermano. De Israel. De Abraham. Mire. Y por eso somos bendecidos. Y ahí está la lista de muchas promesas. Mire, el capítulo 15 del 1 al 21 son muchos versículos, pero ir ahí una promesa tras promesa de Dios a Abraham. Génesis 17 del 1 al 22. Y aquí puse todas estas promesas sumamente grandes y preciosas fueron incondicionales. Eso es importante, sin condiciones, que Dios prometió darle a Abraham. Todo lo que Dios requería de Abraham era que Abraham lo tomara en fe, que lo aceptara, lo recibiera. Cuando Jesús te ofrece salvación, cuando Jesús te ofrece rescatarte, liberarte, redimirte, tú lo tienes que tomar, recibir, sin condición. Tómalo, Dios te lo da. Mire, cuando Abraham recibió todo eso prometido por Jesús en fe, Abraham físicamente, materialmente, estaba confiando en lo que Dios había hecho. Y se salió de su pueblo, de su familia, en fe, confiando en Dios, en las promesas que Él había hecho. Abraham lo tomó, lo aceptó, lo recibió. Entonces leamos versos 19 al 20, Gálatas 3. Y espero que entienda de que aquí Pablo nos está dando una buena ilustración. Que Dios no cambia y que lo que Dios prometió sigue. Leamos versos 19 al 20. Dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Tal vez tú tienes esa pregunta y te voy a decir, ven la próxima semana y vamos a ver más. ¿Por qué la ley? ¿Okay? Ahorita nomás una probadita. Dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Dice aquí Pablo, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. ¿Ve? Y como les dije, la semana que sigue, más detalles a por qué la ley. Y luego dice, por medio de ángeles, o sea, la ley fue dada por medio de ángeles. Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Esa palabra mediador, la has escuchado, ¿verdad? Dice, Dios por medio de ángeles a Moisés, el mediador, y después dada al pueblo. Y mira el 20. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. El mediador, ¿verdad? Cuando hay más de dos. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Espero que usted mire esto aquí. Abraham y Dios. Y cuando la ley fue dada al pueblo de Israel, ¿cuántas? How many people were involved? Or how many entities were involved there? ¿Cuántas? 4. Dios, ángeles, Moisés, el pueblo. Un montón de gente. ¿Tú tomarías una promesa de una persona o de 4 personas? Entre más personas, uno se va a voltear y no va a cumplir. Has estado ahí, de seguro.
Pero si es una y tú conoces a esa persona, que su palabra cuenta, su carácter, que lo que dice se hace, hey, anytime, yo la acepto, yo la tomo. Y eso es lo que Dios hizo con Abraham. Uno y no 4. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y aquí pues el camino de paz hacia Dios es el camino por fe. El camino de aceptar. En paz con un Dios que ya no es juez. Escuche, y más adelante y la semana que entra. Paz con un Dios que no es juez, sino es un padre. Note la diferencia entre un juez y un padre. Gracia, padre. Juez, ley. ¿Quieres estar, si te metiste en problemas, quieres estar bajo un padre o bajo un juez? Ustedes que han ido a la corte. ¿Ve? Yo quiero con mi padre, porque él va a tener misericordia de mí. Pero un juez va a ir, he's going to go according to law. The judge will be according to law. Va a ser según la ley. ¿Qué es lo que la ley dice? Y si te has puesto a leer la ley en la Biblia, hay cosas allí que si miras mal a una persona, especialmente a tus padres, ¿qué te hacían? A pedradas. ¿Ire? ¿Ok? La semana que entra más. ¿Ok? Mire, Pablo aquí con estas ilustraciones y ejemplos, él quiere demostrar lo superior, que el pacto que Dios hizo con Abraham es más superior que la ley dada a Moisés. La ley es para demostrarnos, como dijo aquí un poquito, ¿verdad? Que fallamos. Pero lo que Dios prometió a Abraham es más superior. Y aquí ya me estoy repitiendo la semana que entra, pero ¿por qué Dios introdujo la ley entonces? Para identificar y definir el pecado. Porque miren, nosotros somos tan sin pensar. No quería decir la palabra. Sin pensar. Que las cosas se nos tienen que poner allí bien frente, bien claritas, según para entender. Y es lo que la ley hace. Ahí nos pone claramente lo que le agrada a Dios y no. Para que no tengas una excusa de decir, pues yo no sabía. ¿Ok? Esa es una intención de la ley. Y allí tengo una foto donde dos personas hicieron un pacto, están de acuerdo, ¿verdad? Se dieron la mano para sellar ese pacto, ese contrato. Y así fue entre Dios y Abraham. Aquí puse un acuerdo fundado en la ley, involucra al menos a dos personas. Pero una promesa o un pacto depende en solo una persona. Una de las cosas que yo hago cuando aconsejo a personas que se quieren casar y planean casarse, es de que les digo que va a ser un pacto entre ellos dos. Y un pacto es sin condiciones. Que si tú, mi hermanito, prometes amar a esta mujer, aunque ella no te ame, aunque no te haga de comer, la vas a amar. Aunque no haga la cama, tú la vas a hacer. Prometes amarla sin condición, mi hermanito. Pero sabes, a la hermanita le digo lo mismo. Tu hermanita vas a amar a este alfa macho sin condiciones. ¿Ve? Pero mire, si los dos aman así sin condición, mi hermano, no hay problema. ¿Ok? Es lo que Dios hizo. Sin condiciones. Te voy a amar, Abraham. Voy a bendecirte. Tu descendencia va a bendecir a otros. Sin condiciones. Vayamos a Hebreos
11 del 1 al 8, usted se lo dejo de tarea también, ahí está una lista, pero quiero leer estos versos del 1 al 8, porque estamos hablando de tomar, de recibir y confiar absolutamente en lo que Dios dice, ¿verdad? Lo que Dios dijo y lo que Dios promete en el futuro lo debemos de tomar. Y aquí estos personajes que se van a leer aquí, mi hermano, ellos confiaron absolutamente en Dios y tú y yo debemos de hacer lo mismo. Hebreos 11, 1 al 8 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Eso es trabajoso, ¿no? Tú y yo como humanos queremos mirar la respuesta. Especialmente si andamos en cosas así de problemas, ¿no? Queremos saber que todo va a estar bien. Queremos verlo, pero confiar de que todo va a salir bien. Eso es otra pregunta, ¿no? Otra cosa. Pero mira aquí, estos personajes, dice el 2. Por fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo de que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Aquí fe, confianza absoluta en Dios. 5. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber dónde iba. Incluso el 9, cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. Pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac, Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. ¿Por qué? Por fe. Espero que entienda, mi hermano, que lo que Dios ha prometido, tú y yo lo tenemos que recibir. Tenemos que tomarlo, aceptarlo. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los de Galacia. Reciban el regalo de salvación, no por obras, sino por lo que Jesús hizo en la cruz, por ti y por mí. En morir, en derramar su sangre, en resucitar, en ascender al cielo, intercediendo por ti y por mí. Promete regresar y promete que tú y yo vamos a estar con Él para siempre. Do you believe that? ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? ¿Lo tomas? Leamos versos 21 al 22. ¿O ya lo leímos? No. 3, 21 al 22. Dice, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad
que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Si la ley, como leímos la semana pasada, si la ley pudiera salvarnos, pudieras ponernos en la relación correcta con Dios, ¿para qué vino Cristo? Si así fuera. No, Cristo tuvo que venir a morir, derramar sangre para salvarnos. Mire, la ley fue agregada no para anular la promesa, sino para mostrarnos cuán indefensos somos cuando se trata de cumplir con nuestras obligaciones para con Dios. Nos demuestra que fallamos, que no podemos. Nadie jamás ha cumplido la ley ni la cumplirá perfectamente. Por lo tanto, la ley está diseñada, introducida por Dios, para que tú y yo nos impulsemos a Cristo. Para que tú y yo digamos, no podemos. Help me, rescue me, I can't do it. Para eso, la ley nos muestra. We can't. Tenemos que buscar la gracia de Dios. Aquí puse que cualquiera intente entrar en la relación correcta con Dios a través de la ley, fracasará. ¿Escuchaste? Si tratas, vas a fracasar. Sin embargo, si buscas la gracia, si buscas el regalo inmerecido de Dios, lo vas a encontrar y lo vas a recibir. Ahí tengo una foto porque dice que nosotros tenemos libertad en Cristo, ¿verdad? Mire, si estabas así, encadenado, atado, porque tenías que hacer esto o lo otro según tu entendimiento para agradar a Dios. Mire, aquí puse la ley fue dada para probar algo. Probó que estamos no tenemos capacidad para cumplir la ley. Que tú y yo ante un Dios santo fallamos. ¿Está claro eso? Y la promesa fue dada para proporcionar algo a nuestro favor. Y eso es para justificarnos a través de Cristo para con Dios. Mire, la ley fue un instrumento de condena. Nos encierra en una prisión por culpa de pecado. Estás en prisión. Eres culpable. Pero si quieres salir de esa prisión y no ser culpable, tienes que recibir la gracia que Jesús ofrece sin condición. Romanos 6:22. Cuando tú recibes, cuando tú aceptas, cuando tú confiesas, cuando tú cambias de dirección, te sometes a Jesús, Él te perdona. La Biblia dice que Él es fiel. Mire, Romanos 6:22. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. El fruto que tú y yo damos cuando nos rendimos y nos sometemos a Jesús. Y ya para terminar, quiero usar un ejemplo. Just to finish here, I want to use an illustration. Para que, espero que se entienda que lo que Dios prometió sin condiciones a Abraham, it's still in play. Todavía está en efectivo, está vigente. Y que porque la ley llegó años después, eso no anula lo que Dios prometió. Es como si, ¿cuántos de ustedes tienen teenagers? How many of you have teenagers? Viene Navidad, ¿verdad? Y tú le dices a tu teenager, I promise you to buy you the latest iPhone, the latest iPhone 15 Pro Platinum with everything. Se lo prometes comprarlo.
sin condición alguna. Your word is your word. You promise. Y te van a decir, you promised. Te lo doy, te lo regalo. Pero estamos en noviembre. We're in November, right? Diciembre todavía no llega. Y entonces los días pasan. ¿Y qué empiezas tú como papá a maquinar? Let me see. Oh, that's too easy. Si le compro el iPhone with no conditions, tengo que hacer lo que limpie el cuarto, ¿verdad? Que le dé raite a los hermanos, que haga esto, que haga lo. Ponemos condiciones. Later, después de que tú prometiste. What is that? ¿Qué es eso? Es lo que está diciendo Pablo. Le está diciendo, God promised long ago. Why would he change it now? No. La palabra de Dios vale. And I hope, y your teenager hopes que tu palabra vale. ¿Verdad? Que lo que prometiste, basado en tu carácter, en tu integridad, tu palabra, se va a cumplir sin condición alguna. Pero mira cómo somos como humanos, ¿no? Queremos ponerle una condición ahí. Do this, I'll do that. See how much higher? Miras qué más superior es sin condición que con condiciones. Eso no funciona así y Dios tampoco lo hace. ¿Ok? Primera de Pedro 2:16, le invito a Luis, Emily, Abraham, Ismael que pasen. Primera de Pedro 2:16 dice, pues ustedes son libres, somos libres en Jesús, ¿verdad? Por gracia, no por obras. Pero a la vez son esclavos de Dios. Y cuando eres un esclavo, le perteneces a Dios, le perteneces a Jesús. You have no say, okay? You belong to Him. Pero dice, así que no usen esa libertad como excusa para hacer el mal. Okay? You're free. Pero you have to learn how to please God. Tienes que aprender cómo agradar a Dios. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a agradar a Dios? Leyendo su palabra, conviviendo como hermanos en la iglesia, ser sensibles al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos dirija, ¿verdad? Y orando, platicando con Dios. Así es como tú y yo vamos a aprender qué es lo que le agrada. Y por último, me gusta como la Reina Valera lo dice, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Tu salvación, tu relación en el lugar correcto con Dios es a través de tu aceptar, recibir lo que Dios prometió. Y eso, mi hermano, quiero que sea claro, que tú te perteneces a Él por fe, por recibir, aceptar lo que Él ya te prometió. ¿Ok? Y no te tienes que preocupar. Mira, yo quisiera que todos vinieran a la iglesia todos los domingos, pero si no puedes venir, eso no significa que Dios no te ama. Está conectado, esté conectado con Él en cualquier lugar. Y cuando lo hacemos va a haber fruto, mi hermano, sin que tú pongas ningún esfuerzo. El Espíritu que vive en ti va a fluir. ¿Ok? Póngase de pie, vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tus promesas de antaño, Señor, tus promesas de ayer que siguen, Dios. Que nosotros, Dios, no nos olvidemos de lo que tú prometiste ayer,
hoy y lo que prometes hacer mañana, Señor. Tu palabra sigue fiel. Gracias, Jesús, por recordarnos hoy a través de esta carta que Pablo escribió a los de Galacia, Señor, que podamos recibirla y aceptarla, que tú nos amas, Dios, sin condiciones. Te damos gracias, Dios, por eso, y que seamos sensibles a tu espíritu, a tu palabra, Dios, que cuando tengamos que cambiar de dirección, hacer esto o lo otro, Dios, lo hacemos por amor, Señor, lo hacemos por ti, porque ya sabemos, Dios, que te pertenecemos. Si hoy en día, Dios, hay alguien aquí que no te conoce, Dios, que tu espíritu traiga convicción, redarguya y que ellos se rindan a ti. No tienen que hacer nada, solo recibirte, aceptarte, confesarte y empezar ese camino nuevo, de nueva vida, Señor, que solo tú das y ofreces. Te amamos, Dios, porque tú nos amaste primero. Agradecidos, te seguiremos, Señor, hasta que tú nos llames o hasta que tú vengas por segunda vez. Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Tome este tiempo para meditar y darle gracias a Jesús por lo que Él hizo en esa cruz, cuando Él murió, cuando Él derramó su sangre. Aquí en esta iglesia practicamos comunión, hacerlo cada semana, por varias razones. Una, de que algunos de ustedes no pueden llegar. Digamos, si hubiéramos puesto una cita del mes, si usted no puede llegar, no queremos que participen. Y también lo hacemos para que mire, somos bien olvidadices, se nos olvida lo grande y lo que Dios hizo por ti y por mí, ¿ok? Y que no sea rutina y que no sea algo que se hace nomás por hacer, sino de en verdad reconocemos y le damos gracias a Jesús por lo que Él hizo por nosotros, ¿ok? Entonces tome su tiempo, medite, escuche, y aquí están los elementos de allá atrás también. Escuche.